abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Malaquías. Este es nuestro octavo, si no me equivoco, nuestro octavo, mensaje de esta serie, de este estudio, de este libro. Nos falta la última porción del capítulo 3, nos va a hacer falta, y la conclusión que vamos a hacer el último miércoles de este mes en el capítulo 4. Ahí va a ser la conclusión del libro. Pero esta noche vamos a leer del versículo 7 al versículo 12 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7 al 12. Dice así el Señor: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas ustedes dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis la tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Quizás la mejor manera de entender, hermanos, todo el libro de Malaquías es a la luz de la doctrina del pacto entre Dios y los hombres, entre Dios y su pueblo, que se menciona el pacto a lo largo de todo el libro de Malaquías. Cuando Dios llamó a Abraham allá de Ur de los Caldeos, se recuerda, haciendo un poco de historia para comprender la doctrina, un poquito la doctrina del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, ¿se recuerdan? Les dijo: mira las estrellas del cielo y así será tu descendencia, te voy a bendecir y será bendición tus hijos y tú vas a ser bendición en todas las naciones de la tierra, van a ser benditas también a través de ti. En el capítulo 17 del libro de Génesis, el Señor ratifica el pacto que había hecho en el capítulo 12 con Abraham. Entonces, hermanos, ese pacto de que el Señor iba a bendecir a Abraham, a su descendencia, a la nación de Israel, y que fue ratificado, y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Ese pacto, hermanos, también tenía ciertas condiciones, ¿verdad? Que el Señor le dijo a Abraham que él y su descendencia debían de cumplir. Tenían que obedecer a Dios y tenían que obedecer el contenido de ese pacto, de ese acuerdo, dijéramos. Debían de obedecerlo, y el contenido de ese pacto el Señor se los dio más tarde a través de Moisés. A través de Moisés Dios le dio los 10 mandamientos y todas las leyes relacionadas con la adoración y con los aspectos de la nación. Todo eso Dios se lo dio a la nación de Israel a través de Moisés, y ellos debían de seguir esas leyes de todo corazón. Entonces Dios le dijo a Abraham que como sello de ese pacto, de ese antiguo pacto como se le llama, iba a ser la circuncisión, y por eso Israel circuncidó a todos los varones en aquel tiempo. Cuando entraron a la tierra prometida, ellos circuncidaron a todo varón, y esa era la señal del pacto, del antiguo pacto. Entonces, en resumen, dijéramos que los términos del pacto eran estos: la gente, el pueblo, debía de obedecer a Dios
y Él los iba a bendecir. Si ellos desobedecían, Dios los iba a castigar. Esa fue la dinámica del pacto a través de todo el Antiguo Testamento. Y vemos en el relato del Antiguo Testamento que cuando el pueblo obedecía a Dios, Dios los bendecía, los prosperaba. Y cuando ellos le daban la espalda a Dios y desobedecían sus mandamientos, entonces Él los castigaba, los disciplinaba. Entonces ellos se arrepentían, se volvían a Dios, y entonces Él suspendía el castigo y traía bendición tanto espiritual como material a su pueblo. Y esos términos, dijéramos, tenemos un resumen completo de todos, de esos términos en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Usted puede leer, la mayoría de Biblias titulan ese capítulo bendiciones y maldiciones. Eran los términos del pacto, como estamos diciendo. Ahora, este pacto, hermano, el antiguo pacto, porque de eso está hablando Malaquías, del pacto. Ese pacto, hermano, no fue, dijéramos, revocado o abrogado por Jesús, sino al contrario, Él lo ratificó y lo cumplió. Jesús cumplió el pacto, el antiguo pacto. Él le dio cumplimiento pleno a ese pacto que ellos no habían podido guardar. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 5, versículo 17, Jesús le dijo a los religiosos de aquella época, les dijo: ustedes no piensen, les dijo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, les dijo. Entonces Jesús cumplió todas las demandas del pacto, del antiguo pacto, que había sido dado por Dios a Israel a través del fundador de la nación, Abraham, y que luego a través de la ley de Moisés fue reglamentado el pacto en todos los mandamientos y en los estatutos que Dios estableció. Ahora, la diferencia, hermanos, entre el nuevo pacto del cual gozamos nosotros, goza usted y gozo yo ahora, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que ahora nosotros tenemos es que el mediador del nuevo pacto es superior. El mediador del antiguo pacto fue Moisés, pero el mediador del nuevo pacto es Jesús. La señal del antiguo pacto fue la circuncisión hecha en la carne humana, pero la señal del nuevo pacto fue hecha con la sangre de Jesucristo. Él dijo: este es mi sangre, cuando Él celebró la cena. Y recordamos cada vez que tomamos la cena del Señor los términos de ese nuevo pacto, de esa nueva alianza que Jesús ha ratificado. Pero hermanos, no debemos hacer una separación entre el antiguo y el nuevo pacto, sino que debemos hacer una integración de ambos pactos, porque ambos pactos tienen que ver con lo mismo. No hay diferencia. El nuevo pacto es el cumplimiento pleno del antiguo pacto. El nuevo pacto, mire, acompáñenme en Gálatas capítulo 3, estamos haciendo esta introducción para poder ver bien el contexto de lo que Malaquías está diciendo. Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 19, leamos. Gálatas 3, 16. Dice: ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente las promesas del pacto. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Nosotros ahora lo entendemos claramente. Claro, Abraham no entendió tan claramente, ¿verdad?, cómo era la dinámica del pacto. Pero acuérdese que cuando Pablo está hablando aquí de Abraham, la ley, Moisés ni había nacido, la ley no se había promulgado, y el pacto se estaba, dijéramos, estableciendo aquí con Abraham.
Entonces dice Pablo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. La ley, dice, no vino a abrogar el pacto que Dios estableció con Abraham 430 años antes. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, o sea, Jesucristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces lo que Pablo está diciendo es, hablando de la doctrina del pacto, hermanos, es de que Dios hizo un pacto con Abraham basado en la promesa, no en la ley, sino en la promesa de Dios que lo iba a bendecir. Pero dice, hubo necesidad de que viniera la ley, pero la ley no anuló la promesa, sino que la ley fue introducida, dice, como un aguijoncito, algo así dijéramos, ¿verdad? Como un paliativo por causa de las transgresiones, para que el pueblo se diera cuenta de que eran unos grandes pecadores. Pero la ley nada más fue una cosa momentánea en el plan redentor de Dios. Entonces, lo que Dios tenía en mente desde el principio no era el antiguo pacto, sino que ¿cuál pacto, hermano? El nuevo pacto, porque el nuevo pacto está basado en la promesa. El nuevo pacto está basado en la promesa de Dios, en la promesa de que Jesús va a escribir sus leyes en nuestro corazón, como dijo el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel. Entonces, el pacto, cuando hablamos del pacto, hermanos, estamos hablando de la promesa de Dios a su pueblo, una promesa incondicional para con nosotros. Entonces, tengamos en mente ese pensamiento, ¿verdad? Y la ley de Moisés, que dijéramos reglamentó algunas cosas o muchas cosas, nada más se introdujo como un ayo, dice Pablo. Solo leímos algunos versículos, pero Dios introdujo la ley para que la ley nos ayudara a que pudiéramos entender la promesa de Dios y pudiéramos recibir las bendiciones que vienen por la promesa de Dios. Amén, hermano. Entonces, debemos observar, ve ahí en el texto, hermanos, en nuestro texto esta noche, la pregunta que está en nuestro título, ¿verdad? Esta noche, la pregunta es: ¿en qué le hemos robado? Ellos decían: ¿en qué hemos robado a Dios? ¿En qué le hemos robado? ¿En qué hemos robado a Dios? Ahora, esa pregunta que ellos se hacían, hermanos, vino después de otra pregunta que se hacían, que está antes de esa, en el versículo 7. ¿Cuál es esa pregunta, hermano? Que ellos se hacían antes de que en qué le habían robado. ¿En qué debemos? ¿Qué dice el 6? Véanlo, por favor. ¿En qué debemos, decían? ¿En qué debemos devolvernos? Dice. ¿En qué debemos devolvernos? ¿Verdad? Porque, hermanos, el problema en sí que el profeta está tratando en realidad no es el tema del diezmo, aunque muchos cuando ven Malaquías solo ese tema miran, pero ese no es el punto principal de lo que Malaquías está tratando aquí. Entonces, el tema principal, hermanos, es el tema de la obediencia a Dios. El tema de la obediencia a Dios, o sea, de la adoración a Dios. Acuérdese que estamos viendo todo esto bajo el tema verdadero culto a Dios, verdadera adoración a Dios. Entonces el punto central era el de la obediencia a Dios, el de la obediencia al pacto que se había establecido con Él.
Entonces el punto que está en discusión no es el de su dinero, el del dinero de ellos, sino el de su corazón. Ese era el punto. ¿Dónde está su corazón? Por eso les dice, volveos a mí y yo me voy a volver a ustedes. Porque el tema del dinero fue solo la evidencia que Dios les está dando del estado de sus corazones, y era una señal importante de la situación espiritual que ellos estaban viviendo, porque el Señor no dice, por ejemplo, en el libro de Proverbios, dame, hijo mío, tu dinero, ¿verdad que no dice así? ¿Qué dice? Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces el punto del dinero es solo una evidencia en ese juicio, en esa discusión que Dios tiene con su pueblo, a través de lo cual Él les estaba demostrando de que el corazón de ellos estaba como lejos, estaba lejos de Dios. Y el dinero era la demostración de que ellos le habían dado la espalda a Dios y que sus prioridades eran otras y que ellos adoraban otras cosas y no lo estaban adorando a Él como Él lo merecía y como Él lo había establecido. Entonces veamos la dinámica según el patrón que identificamos desde el principio de este estudio, ¿verdad? Ahí están. Venimos en esa dinámica, Dios hace una declaración, el pueblo hace un cuestionamiento y entonces Dios responde. El cuestionamiento, o más bien la declaración de Dios aquí, lo que Dios estaba quejando es, si usted mira el versículo 7, les está diciendo, desde los días de tus padres se desviaron de mis decretos y no los guardaron, está diciendo. O sea, en otras palabras, el profeta, Dios les está diciendo, ustedes se están comportando igual que sus papás. Sus padres no me adoraron, sus padres me dieron la espalda, no me obedecieron, no me adoraron como yo merecía, y ustedes están haciendo lo mismo, lo que Dios les está diciendo en el versículo 7. Siempre desobedecen al Señor y no guardan el pacto. No han guardado el pacto. Y por esa razón están atravesando tiempos difíciles. Dificultades financieras, falta de lluvia, cultivos que no prosperan, plagas de saltamontes que arruinan lo que han plantado, etc. Pero Dios, en su infinita misericordia, les hace un llamado en el versículo 7 a que regresen al pacto. Él les dice, regresen a mí y yo me voy a volver a ustedes. Vuelvan a mí, dice el Señor. O sea, les está diciendo, arrepiéntanse y vuélvanse a mí. La palabra ahí que usa en el hebreo el escritor, hermanos, tiene que ver con eso, con arrepentirse. Y entonces como que les está diciendo, vuélvanse a mí, entonces yo los voy a bendecir, los voy a proteger y voy a suplir todas sus necesidades. Entonces eso es lo que Dios está declarando. Ustedes han quebrantado el pacto, no me han obedecido, me han dado la espalda, se han ido en su propio camino, pero Él les dice, vuélvanse a mí, vuelvan a mí. Entonces, ¿qué dice el pueblo? ¿En qué nos vamos a convertir? Dice. No entendemos, decían, mire qué gente, como dice un comentarista, qué cínicos. Esa era su reacción. No entendemos lo que el Señor está diciendo, decían. ¿Arrepentirse de qué? Si nosotros no tenemos de qué arrepentirnos, todo está perfecto. ¿En qué hemos pecado contra el Señor? ¿Qué estamos haciendo mal? Dicen en el versículo 7. Entonces ahí es donde Dios introduce nuestro tema esta noche. Ahí es donde Dios dice, ¿en qué nos debemos de volver? Entonces le dice, a él le voy a dar uno, pero ese era un ejemplo de todo lo que ellos no estaban haciendo. Entonces les dice, me han robado, les dice. Pero mire, ellos siguen en su, como hemos visto a lo largo de todo el libro, ellos siguen en su rebeldía, dijéramos, en su dureza de corazón, y dicen, ¿en qué
hemos robado al hombre, a Dios. ¿Verdad? En el versículo 8. Porque, ahora, ¿podrá un hombre robarle a Dios, hermano? Podría sonar hasta ridículo, ¿verdad? Porque eso es imposible. ¿Cómo le van a robar a Dios si Él es el dueño de todo y Él todo lo puede y en todo está y todo lo conoce? ¿Cómo podría un hombre robarle a Dios? Él es el dueño de todas las cosas. ¿Cómo puede una simple criatura robarle a Dios? Ahora, había una manera en que sí le podían robar ellos y era en términos del pacto, en términos de lo que habían pactado. ¿Por qué? Porque uno de los términos del pacto, entre todos los mandamientos, era que ellos debían de honrarle a Dios con sus bienes. Ese era uno de los términos del pacto, que ellos lo iban a adorar con sus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso era parte del pacto, de que ellos lo iban a adorar de esa manera. Y Abraham, que recibió las promesas 400 y pico de años antes de que viniera la ley no se había escrito, no, la ley no había dicho que iban a diezmar, pero ¿qué hizo Abraham cuando Dios lo bendijo? Allá en Génesis capítulo 16, le dio los diezmos. ¿Y quién le dijo a Abraham qué ley le dijo a Abraham que tenía que diezmar lo que él había recogido de la derrota de los reyes de Kedarlaomer, ¿verdad? Así se llamaba ese grupo de reyes de esa región a quien Abraham derrotó en el combate y recogió un gran botín. Y entonces viene Abraham y se le aparece Melquisedec, el príncipe de paz, el príncipe de Salem, y Abraham lo adora con diezmos. ¿Y qué ley le dijo a Abraham que lo adorara con diezmos? Ninguna ley, no había ley. ¿Y por qué Abraham lo hizo? Porque era parte de los términos del pacto de Dios con Abraham. Claro, después la ley lo reglamentó para que ellos supieran que no hacerlo era pecado. Simplemente para que ellos supieran que estaban desobedeciendo el pacto. Entonces, hermanos, entonces ellos en realidad le estaban robando a Dios porque habían quebrantado esa parte del pacto. Ese es el ejemplo que Dios les da. Entonces veamos la respuesta de Dios del versículo 9 al 12. Veamos la respuesta de Dios en tres cosas, en tres partes. Tres aspectos o tres puntos de la respuesta de Dios en ese diálogo. Número uno, hermanos, de estos tres aspectos es la maldición. El Señor les recuerda la maldición del pacto. Que el pacto tenía una maldición. El pacto que Él había establecido con ellos tenía una maldición. Entonces, mire el versículo 9. El Señor les dice: malditos sois con maldición. Digamos, tiene un énfasis agregado ahí. Malditos sois con maldición. No lo dice sois malditos, sino que malditos sois con maldición. Porque Él está mostrando la causa de que sus cultivos estaban arruinados. La causa de que la plaga de langostas los había arruinado, la causa de que no había llovido, la causa de que ellos eran súbditos de una nación extranjera, los persas, como ya vimos, y la causa de todo el estado, dijéramos, calamitoso que ellos habían estado enfrentando. La causa de todo eso era de que estaban ¿bajo qué, hermano? Bajo maldición. ¿Bajo qué maldición? La maldición del pacto. Deuteronomio, establecido en Deuteronomio capítulo 28. Entonces, y les da la prueba, les dice: me han robado. Ahora, ese era uno nada más, como ya dije,
de todo lo que ellos estaban haciendo, pero esa es una evidencia que Dios les presenta. Fíjense que en el idioma hebreo la palabra maldición va acompañada de un artículo que lo que implica es, como dice la traducción, con maldición estás maldito. O sea, es una maldición específica. Es la maldición mencionada en Deuteronomio y en la ley de Moisés. Entonces, Él les está recordando el pacto, los términos del pacto. Entonces, y dice, la nación entera, toda la nación, el incumplimiento del pacto había traído esta situación en la que ellos se encontraban. Entonces, la práctica, cuando dice, hermanos, en el versículo 9, dice, versículo 10 dice, traed todos los diezmos. Fíjese esa frase, traed todos los diezmos. El asunto era de que ellos traían diezmos parciales, dijéramos. No estaban dando el diezmo completo. Entonces, ese era un problema. Entonces, Dios les dice que es la práctica que ellos estaban haciendo constituía un robo según el pacto. Pertenecía esa 10ª parte que se había establecido en el pacto y que se había escrito en la ley de Moisés. Ellos estaban quebrantando ese mandamiento y que esa parte en realidad le pertenecía a Dios. O sea, la palabra que ocupa el idioma hebreo, hermanos, es robar con violencia. Habían 2 palabras, ¿verdad? Porque ustedes saben, aún en el español está lo que es hurto y lo que es asalto. Asalto a mano armada, dice, cuando le ponen la pistola es violencia, ¿verdad? Y lo despojan y le arrebatan. El hurto es que usted dejó por ahí la cartera y alguien en el descuido se le echó, no usó violencia, pero igual le robó, ¿verdad? Entonces la palabra en el hebreo que el escritor está usando es que había habido un asalto, era un asalto. Habían usado violencia, habían despojado a Dios de lo que a Él le correspondía y que le habían robado, entonces habían asaltado a Dios. Eso es lo que está diciendo Malaquías aquí. Entonces, porque los diezmos y las ofrendas eran de Él y ellos se habían apoderado de ellas, quebrantando el pacto. Entonces ahora el Señor les dice que a pesar de todo eso, Él no había destruido la nación porque Él era fiel a sus promesas. ¿Por qué Dios no cumplió la ley de Moisés a cabalidad y no los destruía? Como leímos en el versículo 6, si usted mira el versículo 6, dice, porque yo no cambio, dice, Dios apela al carácter inmutable, a su amor inmutable y a su propósito inmutable para con su pueblo, de que Él iba a reservarse un pueblo fiel para Él y que iba a seguir trabajando con eso. Y dice, por eso no te he destruido, por la promesa. Y entonces Dios hace referencia y más allá, atrás de la ley, como ya dijimos. Entonces eso es lo primero que Dios, la respuesta de Dios. Y les está diciendo, todo lo que están viviendo se debe a que están bajo la maldición del pacto. Esa es la causa, les dice. Número 2, Dios les hace un desafío, en el versículo 10 en particular. El desafío era, vuélvanse a los términos del pacto. Vuélvanse a mi pacto, vuélvanse a obedecer mi pacto, el acuerdo, vuelvan al acuerdo, vuelvan al pacto. Y Dios les lanza el desafío y le dice, traigan los diezmos, ¿a dónde? Al tesoro del templo, al alfolí. Porque el alfolí no son esas cajas que nosotros ponemos ahí, ¿verdad? Así se les llama para referirse que es el lugar donde se ponen las ofrendas.
Pero cuando dice al alfolí se refiere en aquel momento no era una caja de madera como las que usamos nosotros, y no se refiere al cuarto que había del templo donde ellos traían sus ofrendas, sus diezmos de granos, etcétera, y ahí se guardaban, o los corrales donde ponían los animales que diezmaban el pueblo. O sea, el tesoro del templo, el tesoro de Dios, el alfolí, el lugar donde se guardaba, se resguardaban las ofrendas, los diezmos que ellos daban. A eso se refiere el alfolí. Entonces dice, el desafío es: vuélvanse a mí y demuéstrenlo trayendo sus diezmos al tesoro del templo, para que haya alimento en mi casa. Y dice, y probadme en esto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, y vean si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar tanta bendición que no podrán guardarlas. Entonces les está diciendo, hagan la prueba, pruébenme, dice el Señor. Fíjense qué tremendo cómo el Señor le habla a ellos. Y esta, hermanos, es una de las pocas veces que el Señor, porque la Biblia enseña que Él es el que nos prueba a nosotros, pero esta es de las pocas veces que el Señor le dice al pueblo, nos dice a nosotros, ustedes pruébenme a mí. Entonces ese es el desafío, vuélvanse al pacto. Vuélvanse al pacto. Pruébenme, dice. O sea, la prueba consistía en que obedecieran la alianza, obedecieran la palabra, que trajeran sus diezmos, sus ofrendas, que trajeran el diezmo completo, no parcial, sino completo, porque aparentemente algunos llevaban, pero decían que era diezmo, pero no era diezmo, porque no iba completo. Entonces, por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento el ejemplo de Ananías y Zafiras. ¿Se recuerdan? En Hechos capítulo 5. ¿Qué pasó con Ananías y Zafiras? Ellos vendieron una propiedad. No estaban obligados a traer nada a la iglesia, al tesoro de la iglesia. No estaban obligados a traer nada. Pero sin embargo, ellos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Los dos esposos, y entonces dijeron, vamos a vender, vendieron la propiedad y agarraron la mitad la metieron debajo del colchón y la otra mitad la llevaron al tesoro de la iglesia y dijeron, aquí está lo que nos pagaron por la propiedad. Ellos estaban mintiendo, porque no era el total, en realidad no era completo lo que estaban dando de lo que decían que daban, sino que realmente era la mitad de lo que les habían dado, y ellos dijeron que eso era todo. Entonces, el pecado no fue que no dieran lo otro, eso no fue el pecado fue que mintieron al Espíritu Santo, dice la Escritura. Y entonces ustedes saben las consecuencias de engañar a Dios, las consecuencias que vinieron sobre ellos. Y es lo que Malaquías está diciendo aquí: tráiganlo completo, no traigan una parte como que es diezmo, pero no es diezmo, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, obedezcan fielmente el pacto, está diciendo el Señor. Tráiganlo al tesoro, al almacén. Y entonces dice, hay alimento en la casa de Dios. Hermanos, los diezmos, lo que ellos traían al tesoro del templo, se usaban principalmente para tres cosas. Uno, para el sostenimiento de los levitas. Número dos, se usaban para ayudar a las viudas y a los huérfanos. Y otra parte se guardaba y se usaba para los sacrificios en el templo. Esos eran los tres usos básicamente que se le daba a lo que el pueblo traía al tesoro del templo. Entonces, ¿qué son los usos que de igual manera debemos darle a hoy día? Debemos de usar los diezmos, las ofrendas, porque los diezmos no son de los pastores, ¿verdad? Ya ustedes ya saben eso, esa es una enseñanza equivocada que algunos hemos oído o recibimos en algún momento. Pero los diezmos, las ofrendas se usan para el sostenimiento de los que sirven
a tiempo completo o los que trabajan en la obra, sirve para apoyar las necesidades de los más necesitados de la iglesia y otra parte para el funcionamiento de la iglesia. Las mismas tres cosas, así se debe de usar. Entonces el desafío es: vuélvanse a los términos del pacto, dice el Señor. Fue la segunda cosa en su respuesta. Y la tercera, hermano, la última parte de la respuesta es: volvemos a la promesa. Volvemos a Génesis 12, fíjese, porque no hay diferencia. La Biblia es una sola, hermano. No hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunos dicen el Antiguo Testamento es el negativo y el Nuevo Testamento es el revelado, pero es la misma foto, la misma mica, dijéramos, ¿verdad, hermano? La misma cosa, nada más que vista de otra forma. Entonces, lo tercero, lo último que el Señor dice es, de la respuesta es: les recordó la maldición, los desafía a volverse al pacto y les dice: acuérdense de las promesas. O sea, les da una motivación para que ellos se vuelvan al pacto que se había establecido. Entonces, la promesa dice tres cosas o tres promesas aquí, hermano. La primera cosa, la primera promesa dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos. Y básicamente, acuérdese que era una economía agrícola la de ellos, ganadera básicamente. Y entonces cuando Él dice que va a abrir la ventana de los cielos, lo que está básicamente diciendo, una forma figurada de decir que iba a traer lluvias. Porque ¿quién trae la lluvia sobre buenos y malos, hermano? Dijo Jesús: mi Padre, dice, trae su lluvia sobre buenos y malos. O sea, que Dios en su providencia iba a traer la lluvia necesaria para que ellos pudieran tener éxito en sus cultivos, que los iba a bendecir con lluvia. Eso es lo primero que les está diciendo, y que sus cultivos entonces iban a prosperar, iba a abrir las ventanas de los cielos. O sea, les iba a dar los medios necesarios para que pudieran trabajar y que su trabajo fuera exitoso. Él no les está diciendo les va a caer dinero del cielo, como algunas veces quizá alguien como que entiende eso, ¿verdad? Va a abrir las ventanas de los cielos, que ya va a caer alguna remesa, va a venir de por allá. Bueno, tal vez use algún tío lejano, no sé, a lo mejor, ¿verdad? Dios es bueno y usa diferentes medios, pero en realidad lo que estaba diciendo es que iba a bendecir su trabajo. Les iba a facilitar el trabajo de ellos, les iba a dar lo necesario. Ellos tenían que sembrar y Dios iba a dar la lluvia, y la tierra iba a producir una buena cosecha para que ellos la vendieran y la comieran. Qué lindo, ¿verdad? En segunda promesa, en el versículo 11, es que iba a reprender ¿a quién, hermanos? Al devorador. Algunas versiones, otras versiones, si usted consulta otras traducciones de la Biblia, la Reina Valera, que es la que más leemos nosotros, dice: voy a reprender al devorador. Entonces, algunos dicen el diablo, dicen algunos. Bueno, en realidad no se puede hacer, digamos, una aplicación, pudiéramos decir, podría ser, porque el diablo es un devorador, ¿verdad? Viene a destruir, a arruinar, a dividir. Pero lo que está diciendo el profeta es, viendo el contexto y lo que ellos estaban viviendo, otras traducciones dicen: voy a reprender la plaga devoradora. Y lo que dicen algunos comentaristas es que habían habido una plaga de langostas. Habían 3 tipos de langostas en aquella época, se dice.
dicen los comentaristas. Y una de esas plagas, la peor de todos los tipos de langosta, era la langosta que le llamaban así, la devoradora. No la canción aquella, ¿verdad, hermano? Sino que la langosta, una langosta grande, dicen, que cuando venían así los montones de langostas, llenaban los cielos y tapaban hasta el sol, se oscurecía la tierra porque no es enjambre, ¿verdad? Pero eran montones enjambres son las abejas, ¿verdad? Pero eran un montón de langostas que venían y entonces caían en los cultivos, y dicen que ese tipo de langosta en 30 minutos arruinaban los cultivos. Y aparentemente había habido plaga de esas langostas en esa época, que había acabado con todos los cultivos de ellos. Entonces el Señor les está diciendo: si ustedes se vuelven a mi pacto, se vuelven a mí pues de corazón, yo voy en mi providencia, quizás iba a mandar un viento, una lluvia o algún huracán, algo iba a hacer el Señor, pero Él no iba a permitir que la langosta volviera a arruinar sus cultivos. Es lo que el Señor les está diciendo. Yo voy a proteger sus cultivos. Yo voy a reprender a la plaga devoradora, voy a reprender al devorador. Claro, ese devorador, haciendo una aplicación a nuestros días, puede ser otra cosa, hermano. Pueden ser ladrones, pueden ser el gobierno, puede ser la familia, pueden ser un montón de cosas, hermano. O pueden ser enfermedades. A veces no agarra rachas, ¿verdad? Si una enfermedad le puede acabar todos los ahorros que usted tiene. Gloria a Dios los que tienen ahorros, ¿verdad, hermano? Qué lindo que tiene ahorro usted. Una enfermedad y le acaba los ahorros en los que usted puede confiar. Quizás yo puedo confiar. Entonces esa era una plaga, hermanos, temida en el Medio Oriente en aquellos días. Podía arrasar la cosecha de un pueblo entero en cuestión de minutos. Y Dios promete que va a reprender a la langosta, o sea, con su poder y en su providencia. Y en tercero, la tercera promesa, hermano, es que iba su cosecha, ¿verdad? Particularmente menciona el versículo 11, la vid iba a producir, va a haber cosecha. Sus viñas en el campo no iban a perder el fruto. La siembra de uvas, que era importante, era un cultivo especial, hermanos, para ellos. Con las uvas producían jugo, vino, pasas y alimentos que producían con la vid. Eran esenciales en su dieta diaria. Entonces, pero por la falta de lluvia, las plagas, sus viñedos habían quedado sin frutos, se habían vuelto estériles. Pero Dios les promete que iba a venir una buena cosecha también. Y finalmente en el versículo 12, hermanos, Dios les dice que la prosperidad que Él iba a traer sobre ellos iba a ser tan grande que entonces dice se iban a convertir en la envidia de las naciones vecinas. Mire qué lindo, hermano. Iba a traer tanta bendición que dice que iban a ser tierra deseables. Todos iban a querer migrar para Israel. Mire, hermano, que dijéramos, sería difícil que por el Señor no nos bendice aquí en el pulgarcito, ¿verdad? Porque ¿a dónde se metería tanta gente, verdad? Si la gente quisiera venir para acá, hermano. Tierra deseable. Todo, hasta allá de África quisieran venir a El Salvador, hermano. Si El Salvador fuera tierra deseable, ¿verdad? Pero como aquí no es como que no es mucha tierra deseable, todos se quieren ir. Si usted y yo, ¿qué? Porque aquí nos tiene el Señor, ¿verdad? Y ni visa, ya fuimos un montón de veces y no nos dan visa, hermano. Y ni modo, aquí tenemos que aguantarnos. Y hoy con ese señor Trump, ¿verdad? Que dicen que está bravo y que no sé qué, bueno, no sé cómo será la cosa, pero dice, van a ser tierra deseable, dice. Ay, qué día la gente, yo quiero ser como el hermano fulano, ¿verdad?
cómo se aman esos hermanos. Qué lindo, mire sus hijos, su esposa. Mire que todo el tiempo andan felices. No, yo quiero eso. De tierra deseable iban a ser ellos. ¿Qué les parece, hermano? Bueno, concluyamos esta noche. Algunas aplicaciones, conclusiones. Entonces, todo esto, hermanos, ¿cuál es el tema central de todo y con qué está relacionado todo esto que estamos hablando, hermano? Con la adoración. Ese es el tema central del libro, ¿verdad? La verdadera adoración a Dios. ¿Cómo Dios quiere ser adorado? Él quiere que lo adoremos. Entonces, hermanos, número uno, como una conclusión, debemos, hermanos, entender que la adoración, hermanos, es una expresión de nuestra obediencia a Dios. Como dice ahí, debemos entender la adoración como una expresión de nuestra obediencia a Dios. Como dijo el Señor, no quiero tus sacrificios, quiero tu obediencia. Quiero tu obediencia, o sea, quiero tu corazón, quiero tus sentimientos, quiero tu voluntad, quiero tus deseos, eso quiero yo, dice el Señor. Él quiere que guardemos el pacto. La adoración solo puede ser entendida a la luz del pacto, hermano. Del pacto que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús, el nuevo pacto. Hijitos, dice, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos. O sea, no hay motivo para andar. La gente que dice, ay, es que no sé qué hice, es que no sé qué me hicieron y ya por eso ya no quiero nada con Dios, con la iglesia. Ese no ha entendido el pacto. Hay que explicarle la doctrina del pacto, del nuevo pacto. Hay que ministrarlo. Por eso la Santa Cena, ¿verdad, hermano? Es tan importante. Porque en la Santa Cena estamos recordando el pacto. El pacto. Dice, voy a venir a la Santa Cena bien santificado. No, ¿y cómo va a ser eso si no va a poder? No, venimos a la Santa Cena a santificarnos. El otro día me estaban preguntando y si que alguien no le quería dar la Santa Cena a otro porque dice que no se ha bautizado. Entonces, ¿qué hacemos? Me decía el hermano. Bueno, si alguien dice que es cristiano y no quiere bautizarse, no debería tomar la Santa Cena. La está tomando indignamente. Ahora, si alguien no se ha bautizado, si alguien dice yo soy cristiano y voy a tomar la Santa Cena, pero está pensando que la próxima vez que haya bautismo se va a bautizar, tómela. Porque el ladrón no se bautizó, hermano. Y va a tomar la Santa Cena, el ladrón va a tomar la Santa Cena, hermano. ¿Ah? Sí. ¿A dónde la va a tomar el ladrón? Cuando él regrese, ¿verdad? ¿Se acuerda que Jesús dijo, no voy a volver a tomar este pan y este vino? Les dijo a los discípulos, hasta que yo. Y ahí va a estar el ladrón. Y va a tomar la Santa Cena sin bautizarse, hermano. Ahora, alguien que dice, es que yo no me quiero bautizar, estoy con duda porque no sé qué, y ya tiene 10 años de venir a la iglesia. No tome la Santa Cena, no la tome. La está tomando indignamente, porque usted está tomando algo que usted no dice, que no está asegurando que es. ¿Me doy a entender, hermano? Segundo, aprendemos, hermanos, que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Eso sigue válido hasta ahora, hermano. Leamos Hebreos capítulo 12, ahí antes de acostarnos hoy. ¿Qué dice? Como el padre dice al hijo que ama, ¿qué hace?
Si yo soy hijo de Dios y ando de desobediente, ¿qué me va a hacer mi padre? Me va a disciplinar. ¿Por qué? Porque amor. Para que ande en el camino de la bendición bajo obediencia de Dios. ¿No es eso lo que le enseñamos a nuestros hijos? Obedezca, papi, hijo, y va a estar tuani, dicen por allá. Va a estar nice. Ande desobediente y mire, aquí tengo una varita de guayabo que le va a ayudar a ver cuál es el camino de la bendición. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Solo que como bajo el nuevo pacto, ese castigo en realidad es una bendición también, porque nos va a volver al camino, ¿verdad? Una cosa más, la adoración, hermanos, es una expresión del pacto que Dios ha hecho con nosotros, que hicimos con Él en Cristo Jesús por medio de la fe. Y el culto, hermano, todo lo que hacemos como parte de nuestra vida cristiana, venir al culto, adorar a Dios con nuestros bienes, servir a Dios en nuestro ministerio, en el ministerio donde servimos, tomar la Santa Cena, o sea, los sacramentos, bautizarnos, todo esto, hermanos, es parte de la expresión de que nos encontramos, nos vemos dentro del pacto con Dios en Cristo por la fe, y entonces participamos de todo esto. Ahora, alguien que ni siquiera se quiere congregar, ese rechaza el pacto. Ese está diciendo: yo no soy parte del pueblo de Dios. Chusma, chusma, chusma. Ah, no, ese otro el que dice así. Entonces, hermano, participar de todo esto, hermano, porque Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Alguien dijo, quiere que le adoremos en el espíritu y en la verdad. Pero alguien que dice que adora a Dios y no se congrega, ese no está en la verdad. Porque la verdad dice: congréguense, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ese no está adorando en espíritu y en verdad. Porque no, si no se quiere bautizar, no está adorando en espíritu y en la verdad. Está ofreciendo un culto extraño, porque dice que es cristiano y no se bautiza. Dice que es cristiano, no toma la Santa Cena. Dice que es cristiano y no cumple la gran comisión. Ese no está adorando a Dios en espíritu y en la verdad, o en verdad. Está adorando a saber cómo. Y finalmente, hermanos, una mención de la teología de la prosperidad. Hermano, la teología de la prosperidad se hace esta pregunta, ¿verdad? Le dice a la gente: ¿quiere ser prosperado? La gente, ¿qué dice? Sí, dice: quiero ser prosperado. Entonces le dice a la gente: da dinero, le dice. Fuera de contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Totalmente fuera de contexto. Esa es una tergiversación, porque como dijimos al inicio, el Señor no dijo: dame, hijo mío, tu dinero, sino que dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, no es, alguien puede dar todo el dinero que quiere, hermano, 3 diezmos puede dar si quiere. Pero si es desobediente a Dios, anda en sus propios caminos, anda en sus adulterios, en sus mentiras, en sus negocios torcidos, etc. Y ese no tiene la bendición de Dios, aunque tenga dinero. El asunto no es el dinero. Ese solo es una evidencia, como lo vemos aquí, de dónde está nuestro. ¿Dónde está tu bolsa? ¿Dónde está tu corazón? Pero es triste, ¿verdad?, cuando los creyentes todo el tiempo andamos acabados, hermano. Es para examinarse. Nunca tiene. Siempre andamos prestando porque no llegamos a fin de mes. Pero mire qué bonito que el otro día que pusimos el curso, ¿cómo llego a fin de mes? O sea, ¿cómo me alcanza el sueldo? Casi nadie fue, fíjese.
Nosotros dijimos los pastores, gloria a Dios, todos los hermanos están sanitos de las finanzas, están administrando bien sus ingresos, porque siempre llegan cabal hasta a fin de mes, tienen ahorros, están haciendo inversiones. Gloria a Dios, aleluya, amén, ¿verdad, hermano? ¿Qué dicen, hermano? Mire, Dios quiere que lo adoremos, hermano, y que lo adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores, dice, son los que Dios busca. Hermano, esa es la invitación, que lo adoremos en la verdad, no en la mentira, no del diente al labio, como dicen, no según como a nosotros nos parece. Es que a mí me parece que no, eso no, hermano. Eso es del Antiguo Testamento. La gente que habla, eso es del Antiguo Testamento, solo desde que dice eso es del Antiguo Testamento, eso está perdido esa persona. Ya no lo sigue oyendo, porque no entiende las Escrituras ni lo más mínimo quizás. No, la Biblia es un solo libro. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se contradicen, se complementan, se aclara la verdad, crece la verdad, se ilumina la verdad a medida estudiamos y Dios fue revelando su palabra. Pero decir, eso es del Antiguo Testamento y hoy ya estamos en otra cosa, está perdido. No, la Biblia es una sola. Y todo apunta a ¿quién, hermano? A la adoración al verdadero y único Dios. ¿Qué es quién? Jesucristo, nuestro Padre y Señor, quien merece, hermanos, nuestra adoración. Démosle un fuerte aplauso a Él. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias esta noche.